Buenas, aquí su fanfictero de poca confianza con un nuevo capítulo del Regreso del Rey, espero y lo disfruten. Cap 22, vacaciones. Se sentó a un lado de Daphne mientras veían al resto de personas en el patio conversar y prepararse para lo que estaban a punto de hacer. El día anterior fue bastante estresante mientras más gente llegaba a la mansión, especialmente porque conversaron sobre alianzas políticas, de negocios y no podían olvidar contratos matrimoniales. Este último punto fue el que lo mantuvo con los pelos de punta y saltando ante la más mínima cosa. Claro que no se comenzó con eso, sino que cenaron primero, aprovechando el espléndido clima de verano y el gigantesco patio, pero incluso con el estrés de Harry que solo aumentaba mientras los padres iban reuniéndose, el momento más tensionante de la noche fue el reencuentro entre Remus y Hestia. El hombre lobo había saludado a todos con bastante agrado e incluso fue muy afectivo con sus amigos, Sirius y Harry especialmente. Pero al momento de saludar a Hestia el ambiente se había cargado con dos diferentes sensaciones, la primera y más clara, incluso para el más ingenuo en el lugar, rencor, se habían separado de muy mala manera y por lo tanto Hestia sentía rencor hacia su ex. Pero incluso con sus problemas, también podían sentir esa chispa de atracción y deseo que siempre los envolvió y que al parecer no desapareció. Esos dos sentimientos peleaban constantemente e hicieron que su reunión fuera tensa y salieran corriendo por lados opuestos en la primera oportunidad que tuvieron. Sirius, Gwen y Amelia suspiraron ya que esperaban que su reencuentro, los despertara a los dos. No se meterían, al final de día, eran sus sentimientos y sus vidas, ya eran lo suficientemente mayores para tomar sus propias decisiones. Si no podían resolverlo solos, quizás se merecían el dolor que sentían, a la final aquí los únicos que se dañaban eran ellos mismos, aunque todos esperaban que hubieran madurado lo suficiente para darse cuenta que eran adultos y tendrían que hablar y solucionar las cosas. Remus podía ser el más maduro del grupo de chicos, pero seguía siendo un inmaduro de peso. En la cena se habló de los movimientos políticos que se estaban llevando en ese momento. Umbridge una vez más intentaba exigir mayores restricciones para los hijos de Muggles, aunque estaba poniendo un poco más de su odio hacia los extranjeros, especialmente por la reciente reunión entre Fudge y Amelia con algunos embajadores. Sirius se quejó con bastante vehemencia sobre el idiota de Fudge invitando personalmente a Lucius al mundial. Una vez la cena terminó y todos estaban más a gusto entre ellos, comenzó la parte dura para Harry. Primero hablaron sobre las alianzas, allí sentados estaban algunas de las familias neutrales más conocidas y Harry tenía que estar consciente de qué significaba eso para su gobierno y su mundo. No solo por las casas que estaba trayendo por él mismo, sino por las que estaba incluyendo en su lado. La casa antigua y honorable Brown, por ejemplo, siempre fue una familia del lado de la luz, y con Dumbledore a la cabeza de su lado siempre lo habían seguido. Ahora que Lavender era su amiga, estaba cambiando de bando hacia el neutral, o gris como habían estado llamándolo últimamente. Lo mismo se podía decir de la casa Davis, era una casa oscura desde sus inicios, y aunque había pertenecido a ese lado, no eran como los mortífagos, pero pertenecían al lado oscuro. Ahora cambiaron de lado y pasaron al lado gris. Ahora el lado neutral tenía el poder de cambiar cosas en su gobierno, sería muy difícil y tendrían muchas trabas ya que aún peleaban contra dos lados que también querían cambiar las cosas para su conveniencia, pero ahora tenían más posibilidades. Harry entendía, aunque estaba algo sobrecogido por todo, y su primera pregunta sobre el tema fue si podían sacar a Fudge del puesto. Lastimosamente, aunque la campaña de Fudge había recibido algunos golpes desde que Harry entró nuevamente al mundo mágico, tanto el lado oscuro como el de la luz lo querían en su puesto, posiblemente porque era sencillo controlarlo. Después de discutir eso, pasaron al siguiente punto. En este caso Harry necesitaba discutir con los padres todo el tema de sus novias. Con Amelia solo discutieron el cuidado de Susan y la continuación de la línea. Su pelirroja novia pertenecía a la rama principal de Bones por parte de su padre y hermano mayor de Amelia. Por lo tanto, Susan podía continuar con la casa Bones al darle a su hijo la jefatura cuando sea mayor de edad. No fue tan sencillo con los Greengrass. Daphne aún no era su novia y estaba la cuestión de que fuera parte Náyade. Con las chicas que ya eran sus novias la cosa fue más sencilla porque ya estaban casados para y por la magia, pero con el resto tenían que concretar contratos matrimoniales. También había que considerar que, aunque todas llevarían el apellido Potter por matrimonio, Harry también poseía casas que traer a la vida. Daphne por ejemplo tendría que continuar con la casa Greengrass, pero Astoria podía continuar con la casa Peverell si así lo decidieran. Por lo tanto, se tenía que discutir eso, incluso entre las chicas que ya eran sus esposas.
Por ejemplo, Padma siendo la mayor podría abrir una nueva rama de Patil en Inglaterra, pero Parvati siendo la menor podía continuar con alguna de las casas que Arryn necesitaba revivir. Todo eso se tenía que tener en cuenta, más aún cuando ya existía una rama menor de Patil en Inglaterra, una rama muy alejada de la suya. Para el final de la reunión que se alarga hasta la medianoche, Arryn ya tenía contratos matrimoniales con sus amigas. Puso en la mesa la cuestión del contrato de Selene, que había desaparecido una vez se unieron, aunque no tenían idea de cómo sucedió, pero como estos nuevos contratos sí tendrían su firma, entonces simplemente se asentarían cuando se unieron o desaparecerían. Pero ahora con los contratos las chicas estaban protegidas por todas las familias a las que pertenecía Arryn. Malfoy no podría hacer nada contra Daphne, Astoria o Tracey, de otro modo Azkaban sería la menor de sus preocupaciones, especialmente cuando la casa Malfoy ni siquiera era una casa importante en Gran Bretaña, después de todo vinieron de Francia huyendo, no hace mucho tiempo. Podían haber conseguido conexiones y tenían mucho dinero, lo que les permitió considerarse una casa menor, pero no tenían más poder que esa misma cantidad obscena de dinero y que Lucius se casó con una Black. Para cuando terminaron las discusiones Arryn no era el único comprometido, Neville también lo estaba con la Venderiana, el pobre chico estaba con el rostro rojo en todo momento mientras su abuela se encargaba de todo, caso contrario a Blaise, lastimosamente aún no había encontrado la chica para él. Aunque su madre le informó que había estado en conversaciones con Anton Carrow, un tío lejano de las gemelas y actual jefe de la casa Carrow, el hombre era honorable y tenía una cabeza bien puesta sobre los hombros, no quería a sus sobrinas siguiendo el camino de sus primos y padres de las gemelas, ahora encerrados en Azkaban, no estaba nada firmado pero esperaba que Blaise conociera al menos a las gemelas, Flora y Estia Carrow, para ver si un contrato podía ser aceptable. Harry estaba algo aprensivo, según tenía entendido Amicus y Alecto eran seguidores bastante fervientes de Voldemort, y siendo los padres de las gemelas podía llegar a ser un problema. Aún así, sabía mejor que juzgarlas simplemente porque sus padres eran lo peor que el mundo tenía para ofrecer. Decidieron que podían invitarlas a pasar con ellos, especialmente para las compras ya que les mostrarían que el mundo Muggle no era tan malo como Voldemort y los suyos lo hacían parecer, era una ventaja que Anton no fuera como sus primos y no viera a los Muggles o hijos de Muggles como una enfermedad. Con eso resuelto los adultos comenzaron a marcharse y dejaron que los adolescentes se quedaran a pasar la noche. Por supuesto todos estaban emocionados por pasar tiempo juntos fuera de Hogwarts y los Sangre Pura estaban aún más emocionados por comenzar a conocer el mundo Muggle, aunque solo sea un poco. Estaban fascinados con las pocas cosas que había en la casa, incluso el refrigerador los tenía encantados, ya que el aparato producía frío para mantener los alimentos en mejor estado, para ellos era sencillo guardar comida con algunos encantos, pero el ingenio de los Muggles era interesante. Y por supuesto como cualquier otro adolescente estaban completamente enganchados con la televisión. La mañana siguiente un grupo pasó viendo algunas películas fascinados por la idea de imágenes en movimiento que duraban horas y contaban una historia, mientras el otro grupo disfrutaba de la piscina. Fue en el desayuno que Sirius se acercó a él, había estado pensando en las reacciones de Harry como, bueno, no podía controlar su propio poder. Era poderoso, extremadamente poderoso, pero sin control no solo desperdiciaba un montón de energía, sino que también podía causar efectos colaterales como golpear a un aliado o algo por el estilo. Con eso en mente, se acercó a Harry y le dijo que desde esa tarde comenzarían a entrenar, Nimadora, quien lo golpeó en la cabeza por llamarla así, los ayudaría, ella estaba siendo entrenada como Auror y hasta hace poco había sido la aprendiz de Alastor Ojolo como Odi. Y por eso estaban allí, Sirius decidido a hacer una barbacoa con todos los adultos y luego de almorzar comenzarían con el entrenamiento mágico, eso ayudaría a bajar la comida para poder comenzar con el entrenamiento físico. Los aurores tenían entrenamiento físico, suponía que era muy similar a los policías muggles, pero Harry y sus novias tenían una cuestión aún más apremiante, eran más fuertes y rápidos físicamente que un muggle, los magos también tenían esa ventaja, pero era una diferencia minúscula a comparación de ellos. ¿No nos meteremos en problemas por hacer magia fuera de Hogwarts?, preguntó Harry mientras acariciaba la cabeza de Daphne que se había recostado contra él. Normalmente sí, respondió Susan viendo a Sirius y Nim preparar todo para su entrenamiento, pero ahora estamos en una casa mágica, también tenemos adultos que nos están supervisando así que no pueden decir nada, especialmente cuando mi tía está aquí. ¿Estás diciendo que los nacidos de magos pueden hacer magia cuando quieran?, comentó Hermione escandalizada, eso no era justo.
Hermione, el ministerio está repleto de sangre pura intolerantes. ¿Qué esperabas? Mencionó Tracey burlona. Siguieron viendo a Sirius y Nimadora preparar los muñecos de entrenamiento en silencio. ¿No se supone que esos muñecos solo pueden ser comprados por el Gimle? Preguntó Katie. ¿Cómo es que Sirius los consiguió? Se los compro a mi tía, respondió Susan. Le pago mucho más de lo que cuestan en verdad, especialmente porque tía puede comprarlos al por mayor. Vaya par de Slytherin, se burló Daphne. Sirius obtiene objetos solo permitidos para el ministerio mientras Amelia consigue dinero extra para los aurores. Sonrió a sus amigos e hinchó el pecho. Me siento como en Hogwarts. Se rieron por un momento antes de que Sirius se les acercara. Muy bien, mocosos, es hora de entrenar. El resto de adultos estaba a un lado viendo cómo Sirius y Nimadora manejaban todo. Primero vamos a medir su poder y control y luego veremos cómo procedemos. De pie y frente a los muñecos, ordenó Nimadora sonriendo como desquiciada. Moody había sido un conductor de esclavos con ella, ya era hora de que ella pudiera hacer lo mismo. Quiero que concentren la mayor cantidad de magia que puedan en la punta de sus varitas y la lancen hacia el muñeco. Hermione levantó la mano enseguida. ¿Solo magia, no un hechizo? Chica, no necesitas levantar la mano, no estamos en una escuela, se burló la peligrosa con una sonrisa divertida. Hermione se sonrojó. Para responder tu pregunta, si te resulta más fácil cargar un hechizo en específico puede hacerlo, pero lo que necesitamos para cuantificar tu poder es algo destructivo, o algo de efecto físico. Un hechizo de cambio de color hará lo mismo no importa cuánto poder le hayas puesto. Todos asintieron y comenzaron a formar un fila para poder atacar uno de los muñecos. Eran implementos solo para la Gimle porque tenían un montón de hechizos y runas para hacerlos más resistentes e incluso pueden absorber magia y usar el mismo hechizo que usaste antes contra ti con el mismo poder. La primera fue Nimadora para mostrarles lo que quería que hicieran. Apuntó su varita hacia el muñeco sin ningún movimiento o palabra. Vieron cómo la punta comenzó a brillar como si fuera metal caliente y al rojo vivo. Luego de eso escucharon un sonido como un globo reventando y el muñeco se estremeció por un momento, formando una especie de escudo frente a su pecho. El escudo pasó rápidamente de color celeste claro a un amarillo antes de ponerse naranja. Una vez más se escuchó el mismo sonido y todo desapareció. ¿Qué fue eso?, preguntó Lavender con la cabeza inclinada hacia un lado. Piensen en ese escudo como algo que mide su poder, respondió Tonks. Es un efecto extraño del escudo creado por las runas que se le aplicaron. La mayoría de los principiantes solo pueden poner el escudo en un color más claro de azul, si es que tienen el suficiente poder. Volvió a repetir el proceso pero con mucho menos tiempo para cargar su magia. El escudo se formó de color celeste y todo volvió a la normalidad más rápido. La magia es como un músculo, mientras más la uses más fuerte se vuelve. Hermione saltando en su lugar volvió a hablar, pero hasta ahora no había una manera de confirmar eso. Se supone que todos tenemos un nivel específico de poder. Eso es cierto en teoría, respondió Sirius. La mayoría de los magos y brujas no entrenan correctamente su magia, esa es la razón, pero con estos muñecos los aurores han encontrado una manera de contradecir esa teoría. Como Nimadora demostró, todos comienzan con el escudo azul, pero mientras más entrenan se produce un cambio. Eso quiere decir que su magia se está fortaleciendo. Hermione asintió, ahora estaba más interesada en encontrar una manera de cuantificar correctamente el poder mágico. Esto demostraba que sí aumentaba, pero no específicamente cuánto. La castaña se colocó a un lado de Tonks y apuntó su varita. No sabía cómo cargar solamente su magia, así que decidido ir por un hechizo de pulso. Debería causar un efecto similar. Después de un minuto entero poniendo la mayor cantidad de magia que pudo soltó el hechizo. Un rayo de luz blanca salió disparado de su varita causando un contragolpe como si hubiera disparado un arma mugle. Fue lanzada hacia atrás cayendo dolorosamente de trasero. Aún así, el rayo viajó a toda velocidad hacia el muñeco golpeándolo con fuerza. El muñeco estaba reforzado y tenían magia que evitaba que fuera movido, pero el poder detrás del hechizo de Hermione hizo lo que parecía imposible. No fue mucho pero el muñeco se movió medio metro hacia atrás dejando un rastro en el césped arrancado. Nimadora y Sirius abrieron la boca impresionados sin apartar los ojos del muñeco, especialmente Tonks había visto muchos aplicantes usar el depulso en las pruebas y no causaban más que un ruido ligeramente fuerte. Nunca había visto a alguien, especialmente un estudiante que solamente estaba entrando a cuarto año, mover el muñeco. ¿Qué demonios?, gritó Tonks mirando a Hermione. Nimadora lenguaje, gruñó Andrómeda con el ceño fruncido. Los adolescentes no les hicieron caso mientras Harry ayudaba a su novia a ponerse de pie. Eso fue genial, dijo Neville sonriendo.
Sí, bueno, no para mí, se quejó Hermione acariciando sus posaderas, leí que el depulso empuja objetos así que me imaginé que era un buen hechizo para hacerlo, no esperé que me lanzara hacia atrás de esa manera. Leyendo por adelantado lo tomo, murmuró Padma divertida antes de fruncir el ceño, con razón estás tan por delante, gruñó molesta, es decir leo por adelantado, pero no tanto. Daphne a su lado asintió, Hermione, Padma y ella eran rivales desde el primer año, las tres compitiendo por el primer lugar en su año constantemente, pero ahora se enteraban que Hermione leía mucho, mucho más por delante que cualquiera de ellas, y parecía tener mucho poder en ella con la muestra reciente. ¿Qué clase de poder tienes?, dijo Animadora apareciendo detrás de Penny y Selene, asustándolas ya que no se dieron cuenta que se acercó, ningún cuarto año podría tocar ese muñeco mucho menos moverlo. Dijeron que se estaban volviendo más fuertes gracias al bono, pero no espere esto, comentó Sirius mirando a su ahijado, ya quiero ver qué puedes hacer. ¿Qué?, cuestionó Tonks confundida, ¿el bono las hace más fuertes? Sí, al parecer el bono ayuda a que Harry comparta algo de ese poder increíble que posee, respondió el azabache. Nim lo regresó a ver con los ojos y la boca abiertos, bueno continuemos, pero intenten hacer lo que hizo Tonks aquí y no un hechizo específico o podríamos salir con algunos lastimados. El resto de adultos que veía todo estaban conversando sobre la impresionante muestra de poder, pero hicieron silencio cuando todos volvieron a sus puestos. ¿Cómo hacemos para no cargar un hechizo específico?, pidió Padma interesada. Sientan su magia, está dentro suyo, pero no se enfoquen en un efecto específico sino solamente en la energía, llévenla desde su interior a su varita, no debería ser muy difícil, la varita literalmente atrae su magia como un imán, explicó Animadora. La siguiente en la fila para probar suerte fue Katie, aunque le costó mucho hacer lo que Tonks le dijo, aún así, lo consiguió, pero el escudo que se formó no fue azul como esperaban sino blanco, casi transparente, ¿por qué?, preguntó la morena confundida, esperaba azul no blanco. Los aplicantes ya han sufrido la madurez mágica, por lo tanto, su magia es mucho más fuerte solo por eso, explicó Sirius, supongo que las únicas que podían producir un escudo azul son Selene y Penélope. Excepto que algunas de las aquí presentes ya están unidas a Harry, dijo Susan con una sonrisa emocionada. Apuntó su varita y llamó a su magia, como a Katie, le costó mucho hacer lo que hizo Tonks, pero para ella fue mucho más fácil que para la morena, especialmente porque podía escuchar al Skrill dando indicaciones en su cabeza. El Skrill era un ser de magia, los magos también, pero el Skrill estaba mucho más en sintonía no solo con su propia magia, sino también con la magia del ambiente, eso hacía que Harry tuviera una mayor sintonía con su magia y cualquier chica unida a él, tenía la misma ventaja. Cuando Susan soltó su magia produjo el mismo efecto que Tonks, el escudo se formó frente al muñeco, pasando rápidamente de colores hasta que se quedó en naranja y desapareció. No sabes cuánto he entrenado y esta chica que ni siquiera sale de Hogwarts tiene el mismo poder que yo, se quejó Animadora agarrando su cabello y rumiando, eso no es justo, no es justo para nada. Susan se rió y dejó que el siguiente en la fila hiciera su intento, lastimosamente Neville no podía ni siquiera formar los hechizos. El chico desanimado dio media vuelta para salir de allí, pero Sirius le puso una mano en el hombro deteniéndolo, Neville esa varita, no es tuya ¿cierto? Era de mi papá, respondió con desgano. Sirius regresó a ver a Augusta con el ceño fruncido, el resto de presentes hizo lo mismo lo que logró incomodar a la estricta mujer, ningún mago tiene buenos resultados con la varita de otro, explicó Sirius, apuesto a que te iría mucho mejor sin una varita antes de usando esa, de hecho, esa varita lo más probable es que está peleando con tu magia no atrayéndola. Neville levantó la cabeza confundido y esperanzado, entonces, ¿no soy un mal mago? No, no eres un mal mago, pero no sabremos que también estás hasta que consigas una varita que se acople bien a ti, siguió el Black, diría que lo intentes sin varita, pero te va a costar mucho más ya que no has estado entrenando tu magia con una varita adecuada. El resto de adultos comenzaron a reprender a la mujer mayor enseguida, Madame Longbottom recibió todo con la quijada levantada. Sabía que había hecho mal, ahora con Neville más seguro de sí mismo, se dio cuenta que intentar recuperar a su hijo por medio de su nieto no era lo correcto, es más, lo había perjudicado, pero lamentarse y agachar la cabeza solo abarataría todo, Neville al menos merecía que ella se hiciera responsable de sus errores. Ted también se dio cuenta que el chico necesitaba algo de influencia masculina en su vida, así que se ofreció a llevar a Neville en busca de su propia varita en ese mismo momento.
Neville y Ted se marcharon y el resto siguió con el entrenamiento. Los que no estaban unidos recibieron resultados similares a los producidos por Katie, un escudo blanco translúcido, aunque lógicamente había quienes eran más fuertes que el resto, como Daphne, que era un fuerza a tener en cuenta incluso sin estar unida a Harry. Ella fue la única en conseguir poner el escudo en celeste. Astoria y Luna tuvieron resultados algo más bajos que el resto, siendo un año menores y todo. Por el contrario, las unidas a Harry tuvieron resultados similares a Susan, excepto por Penny y Selene, que pusieron el escudo en un naranja oscuro casi rojo. Moody ha logrado poner ese escudo en violeta, dijo Animadora después de que Penny tuviera su intento, pero incluso él no se acerca a lo que hizo Dumbledore. No solo hizo que el escudo cambiara de color más rápido que nadie, sino que lo puso negro, tan negro que incluso parpadeó como si estuviera a punto de reventar. Le informaron de lo que hizo Dumbledore con Harry. Eso destrozó mucho del culto al héroes que tenía para con el hombre, pero no podía negar que era extremadamente poderoso. Bueno, Harry, veamos si puedes destrozar lo que hizo Dumbledore, se burló Sirius, saltando casi tanto como Hermione ante el nuevo conocimiento. Harry sonrió, se paró junto a Sirius y apuntó su propia varita, concentró su magia rápidamente hasta el punto en que la pobre comenzó a lanzar humo desde la punta roja incandescente. Soltó su magia, que causó un estruendo y chocó contra el escudo formando una especie de viento físico. El escudo del muñeco pasó rápidamente de colores, mostrando toda una gama antes de ponerse negro y comenzar a parpadear. Sirius estuvo seguro por un momento que reventaría antes de que todo volviera a la normalidad. ¡Demonios!, jadeó Animadora viendo todo con la boca abierta. ¿Qué clase de monstruo eres? Eso fue igual a Dumbledore. Esperaba que lo superaras, dijo Sirius desanimado. Harry no les hizo caso mientras veía su varita. Estaba caliente, no lo quemaba, pero estaba seguro que si hubiera puesto una gota más de magia la pobre hubiera explotado. No podía poner más poder, dijo Harry levantando su varita para que todos la vean. Aún soltaba humo como si estuviera a punto de incendiarse. Creo que mi varita no puede soportar mi poder. Incluso los adultos algo lejos se acercaron para ver. Es una varita de pluma de fénix, no creo que encuentres una más poderosa, dijo Andrómeda, lo que es un poco preocupante ya que necesitarás un varita por lo menos de momento. Pero si su poder sigue aumentando podría explotar en su mano, murmuró Hermione. ¿Puede haber varitas más poderosas en otras partes del mundo?, preguntó Parvati. Ollivander me pareció algo espeluznante y al parecer solo hace varitas de corazón de dragón y pelo de unicornio, con la extraña varita de pluma de fénix. Las varitas de pluma de fénix son tan raras porque los fénix lo son, y por supuesto son una de las criaturas más poderosas que existen, explicó Cloud con una sonrisa. Si una de esas varitas no puede contener su poder, dudo mucho que haya una que pueda. Bueno, ellos conocían de las leyendas sobre la varita de la muerte, la varita más poderosa en existencia, pero esos eran solo cuentos, ¿cierto? Tendremos que enseñarte magia sin varita, dijo Sirius con la mano en la quijada. Necesitas mucho control para hacerla sin, bueno, matarte a ti mismo, pero supongo que es lo mejor que tenemos. ¿No necesitamos una varita para hacer magia?, preguntó Tracey. La magia no viene de la varita, viene de ti, explicó Cade sonriéndole a su hija, así que, en teoría, no necesitas una varita, pero es difícil de controlar. La mayoría de la gente entrena toda su vida y aún así no consigue hacer más de unos cuantos hechizos sin varita, sin control y sin un enfoque desperdicias mucha más magia. Por lo tanto, gastas tus reservas de magia más rápido, entendió Hermione, aunque estaban saltando en su lugar ante la posibilidad. Si pudiera hacer magia sin varita sería una ventaja completa. Exacto, terminó Cade aún más divertido, por eso también se creía que solo magos muy poderosos podían practicarla, hasta ahora, es decir, ya que ahora sabemos que se puede aumentar nuestra magia, sería recomendable que nosotros también entrenemos para ello, si vamos a la guerra. Amelia a su lado asintió pensando profundamente. De hecho, eso sería un entrenamiento muy recomendado también para mis aurores. Bueno, sigamos, dijo Tonks aplaudiendo. Ahora sabemos que Harry es muy poderoso, y tendrá que intentar hacer todo lo que entrenemos sin varita. Sonrió depredadoramente y el azabache ya se imaginaba que eso sería pura tortura. Ahora podemos comenzar con el entrenamiento en sí, así que síganme.
Los hizo ponerse frente a dos de los muñecos antes de levantar su varita y crear una bola de luz que lanzó hacia arriba y quedó colgada sobre su cabeza. Muy bien, primer paso control, segundo paso velocidad, necesitan mantener la bola de luz sobre su cabeza sin que pierda intensidad, un ejercicio de magia sostenido y por supuesto control sobre la misma para que no desaparezca, luego apuntó su varita hacia los muñecos y lanzó dos hechizos lo más rápido posible cada uno hacia un muñeco diferente. Hay que repetir este entrenamiento hasta que puedas lanzar dos hechizos con un solo movimiento de varita y luego aumentamos un muñeco. ¿Eso es posible?, cuestionó Astoria inclinando su cabeza hacia un lado. Por supuesto que es posible, no lo he presenciado, pero según cuentos, Dumbledore y Grindelwald podían lanzar hechizos tan rápido que parecía que estuvieran peleando 10 o 20 de ellos en lugar de solo uno. Eso debió haber sido muy impresionante, de solo imaginar la escena se les ponía los pelos de punta, presenciarlo, estar tan cerca que podían escuchar sus gritos y oler su sudor, no era de extrañar porque la gente idolatraba a Dumbledore y temían a gente como Grindelwald. Por un momento se preguntaron, ¿Voldemort podía hacer lo mismo o más? Vieron por un momento a Tonks disparar hechizos lo más rápido que podía mientras la luz sobre su cabeza parpadeaba cada vez más. Después de un par de minutos de ese modo se detuvo, estaba algo sudada y respiraba con fuerza, pero parecía que podía seguir por bastante tiempo. Aún así, con la demostración de un par de minutos sabían que sería bastante duro concentrarse en ambas cosas al mismo tiempo y también sería muy desgastante, no solo mágicamente sino también físicamente. Fue en ese momento que regresaron Neville y Ted, el primero con una sonrisa emocionada, su nueva varita de cerezo y pelo de unicornio en su mano. Corrió rápidamente hacia el primer muñeco que encontró y se concentró en su magia. Cuando su magia chocó contra el escudo se puso celeste igual al de Daphne, quizá el chico era incluso un poco más fuerte. Augusta miró todo con una sonrisa en su cara, posiblemente había sido reprendida más que en toda su vida, pero estaba contenta con que Neville demostrar ser un mago poderoso, estaba contenta con que estuviera cambiando, ganando confianza poco a poco y convirtiéndose en un hombre que haría orgullosos no solo a sus padres, sino a todos los anteriores Longbottom. Mientras todos realizaban sus primeros intentos por crear una luz sobre sus cabezas y disparar hechizos lo más rápido que podían, Harry tenía algunos problemas. No quería correr el riesgo de explotar su varita, así que intentó hacerlo sin ella, pero allí estaba el problema, tenía poder de sobra, pero tenía cero control sobre el mismo. Es más, cuando intentaba crear la luz, rayos se desprendían de sus manos como una pequeña tormenta eléctrica. Después de 3 intentos iguales, Sirius le recomendó intentar con la varita, pero poniendo el mínimo de magia que pudiera ponerle el hechizo. Tendrían que enseñarle oclumancia para que empezara a controlar sus emociones, poder y comenzara a controlar mejor su poder elemental. De momento todo parecía ser un revoltijo para el chico. Usar la varita funcionó, pero necesitaba concentrarse unos segundos en usar poco poder. No es que al resto les estuviera yendo mejor, ninguno podía lanzar un hechizo sin hacer desaparecer el humos, era más o menos lo que Sirius y Tonks habían esperado, eran chicos que no habían sido entrenados para ello y por supuesto era su primer intento. Dentro de poco tiempo todos estaban agotados, el único que podía seguir era Harry, aunque tenía que parar constantemente porque ponía más poder del que quería en sus hechizos y su varita comenzaba a calentarse después de unos cuantos. Pero al menos le cogió el ritmo a eso de crear el humos y lanzar hechizos bastante rápido, era el único que podía lanzar al menos un hechizo sin que la luz desapareciera. Para media tarde el grupo de adolescentes estaba tirado en el suelo cansados y hambrientos, era más trabajo del que habían hecho en Hogwarts desde siempre. Después de eso estaban algo desanimados porque en las clases generalmente trabajaban en un solo hechizo por meses. Bueno, beban agua y prepárense para la siguiente parte, dijo Tonks sonriendo y aplaudiendo para que se levantaran. Todos se quejaron, incluso Harry, que daba gracias a ser un rey, de otro modo estarían en iguales circunstancias que los demás. Ahora al menos estaba de pie y mucho menos cansado. Vamos, que ahora viene lo divertidos, volvió a sonreír diabólicamente, ahora viene el entrenamiento físico. Siguieron quejándose, especialmente porque esa parte no era la más divertida, pero se levantaron y fueron lo más rápido posible hacia el agua, el jugo o cualquier cosa que hubiera para beber. Un Dobby feliz y un gruñón Creature trajeron bebidas incluso para los que simplemente estaban disfrutando del sufrimiento de los menores. Compré algunos libros sobre esto cuando comencé a planear su entrenamiento, dijo Sirius tomando uno de los libros que había puesto en la mesa de picnic. Incluso encontré algo sobre el entrenamiento militar. Lo regresaron a ver como si fuera loco. ¿Dónde demonios se había metido para encontrar algo sobre el entrenamiento militar?
crecida junto a su hija y tan curiosa como ella también, recogió algunos de los libros, había libros sobre artes marciales y otros sobre calentamientos para no desagarrar sus músculos, también había algunos sobre ejercicios de gimnasio, incluso había una guía nutricional. Bueno, Hermione, supongo que ahora harás todo el ejercicio que no te gustaba hacer, se burló de su hija. La castaña dejó caer su cabeza sobre la mesa lanzando un gemido de dolor, y eso que no habían comenzado, ella era una chica de casa, una chica estudiosa, el ejercicio más extenuante que hizo era bailar, demás chicas la habían inscrito en un curso y era divertido, pero eso era a lo máximo que había llegado. Tonks los hizo beber rápido y luego volvió a colocarlos para comenzar con el ejercicio físico. Harry, quiero que hagas algo más mientras haces ejercicio, dijo Sirius mostrando algunas piedras pequeñas en sus manos, quiero que levites estas piedras, todo el tiempo mientras haces ejercicio, tienes mucho poder por lo tanto eres el único que puede hacer esto de momento, te ayudará con tu concentración y control. El azabache miró las piedras con una expresión de asombro, suspiró sabiendo que, aunque estaba desgastado gracias a su enorme poder no estaba tan cansado como el resto. Iba a sacar su varita, pero dudó, después de unos segundos pensándolo se concentró e intentó usar el Wingardium Leviosa sin varita. Era un encanto de primer año y lo había usado bastante, así que sabía cómo, se sentía, como si el hechizo tuviera un sabor y él podía reconocerlo, tuvo que concentrarse unos cuantos minutos antes de que las piedras pequeñas comenzaran a temblar en las manos de Sirius. Un minuto después las piedras estaban flotando a su alrededor, se tambaleaban, descendían y subían, pero estaban flotando. Bien, ahora sí, comencemos con el show, comentó el Black sonriendo. Comenzó haciéndoles dar unas cuantas vueltas por el enorme patio, trotando y después aplicó algunas cosas de los libros que había comprado, también algunas cosas que se usaban en el entrenamiento Auror. Mientras los adolescentes eran torturados, los adultos estaban sentados en sillas cómodas con vasos de jugo y con Dobby sirviéndoles algunos trozos de fruta picada, Hedwig parada sobre el respaldo de una silla tenía su propio plato de tocino y Crookshanks se paseaban por entre las sillas pidiendo comida antes de caminar hacia su plato de leche y beber hasta saciarse. Aún así, todos estaban planeando entrenar para no ser completamente superados por los chicos y por supuesto tenían trabajos que atender, especialmente si iban a irse a unas pequeñas vacaciones en Francia. Se recostó en la cama que alquiló y suspiró de gusto, aunque algunas de sus heridas aún abiertas lo hicieron estremecerse cuando se rozaron con las sábanas, la pasta que las cubrían para que cerraran también hacía que picaran. Uno de esos pigmeos incluso había logrado arrancarle todo un pedazo del bíceps de una mordida, podían no causar el mismo efecto que los dementores, pero eran viciosos y en extremo peligrosos, también habían proliferado lo suficiente para que cuando atacaran pareciera una montaña gigante de bocas, dientes y garras. Había esperado poder convencer al pigmeo de que necesitaba sacar a Gellert, no parecían tan inteligentes de todos modos. Por el contrario, cuando dio a entender que Gellert saldría de la prisión la bestia diminuta había aullado o algo similar, el estridente sonido lo hizo estremecerse y taparse los oídos, diablos ese sonido podía hacer que cualquiera se arrancara las orejas de la pura desesperación. Una vez que el sonido cesó el pigmeo saltó hacia él con la boca abierta y apuntando directamente a su cabeza. Quizá era algo instintivo, sabían que una vez que retirabas la cabeza el cuerpo no lucharía, el otro también le arrancó primero la parte superior del cuerpo al pobre pájaro que se posó en el árbol. Por supuesto que tenía años de experiencia en batalla así que, aunque el pigmeo poseía una velocidad impresionante pudo moverse al reconocer un ataque antes de que sucediera, luego levantó su varita y con un solo movimiento de su muñeca, detuvo el avance de la bestia y la desterró por el aire, al mismo tiempo que lanzó un hechizo más para romper los huesos. No quería matarlo, pero cualquier cosa que lo detenga era buena en su libro, dio media vuelta y corrió hacia la celda de Gellert. El cual estaba riéndose, el muy desgraciado, sabía que no había manera de que los pigmeos dejaran escapar a un preso, para ellos no existía la política o necesidades o nada, un preso era un preso de por vida y ni siquiera sus huesos hechos polvo podían salir de allí. Frunciendo el ceño intentó abrir la puerta de la celda solo para recibir una descarga eléctrica que lo mandó a volar hacia la pared de atrás. Debió suponer que Gellert habría puesto otro tipo de salvaguardas en las prisiones, especialmente si no esperaba que nadie saliera una vez que estaba preso, aún peor había resguardos que ni siquiera él conocía. Para cuando estaba rompiendo solo un par de los resguardos los pigmeos comenzaron a llegar corriendo a toda velocidad y tapando todo el pasillo.
Algunos corrían a toda velocidad por el suelo, otros por las paredes y otros por el techo. Ver a tantas de esas cosas acercándose a toda velocidad por todos lados era una vista que no quería volver a vivir, ni siquiera quería recordarla porque era una visión del mismísimo infierno. Regresó a ver a Gellert con el ceño fruncido y por una vez no le importó la sutileza, no le importó si activaba alguna trampa o lo que sea, agitó su varita con precisión y velocidad. Los ojos de Gellert se abrieron y se lanzó lo más rápido posible hacia un lado, de otro modo podía darse por muerto. El castillo tembló cuando la bola incandescente de magia chocó contra la pared y la puerta de la celda, algunas arañas de oro cayeron igual que los cuadros y otras cosas, restos de la pared fueron lanzados por todos lados, Albus movió su varita una vez más y todos los restos se convirtieron en animales grandes con dientes y garras para competir con los pigmeos. Atacaron enseguida mientras Dumbledore seguía transfigurando piedras ahora en pequeñas lanzas que usó hábilmente contra los pigmeos que podían pasar sus animales transfigurados. Mientras hacía todo eso, controlando animales y lanzas, por un lado, regresó a ver la celda que había soportado bastante bien su ataque. Volvió a agitar su varita agarrando el metal y controlándolo intentó comprimirlo, pero las barras de metal no solo estaban reforzadas, sino que tenían grabadas cientos de diminutas runas para evitar que ese tipo de cosas sucedieran. Por un momento se detuvo a pensar que este tipo de seguridad podía ser muy útil en Azkaban, antes de volver a poner su atención en la tarea. Necesitó de algunos tira y afloja mientras se defendía al mismo tiempo de los pigmeos para que la puerta cediera, la reja metálica pesaba lo suficiente para impresionarlo, otro método de seguridad bastante efectivo, estaba seguro que solo alguien tan poderoso como él podrían levitar ese peso. Movió la reja hacia el pasillo y la desterró hacia los pigmeos, animales y lanzas, gracias a su peso y las runas la reja logró llevarse con ella a muchos de los pigmeos. Agarró a Gellert que aún estaba tosiendo gracias a su primer ataque contra la celda, lo jaló para ponerlo de pie y comenzó a correr arrastrándolo, lastimosamente los pigmeos se recuperaron bastante rápido. Algunos quedaron atrapados debajo de la reja, pero no importaba si eliminabas uno, dos estaban allí para reemplazarlo. En cuestión de segundos estaban siendo invadidos una vez más, ambos respondieron, la magia sin varita de Gellert podía no ser tan efectiva y poderosa, pero al menos podía defenderse o hubiera muerto casi enseguida, aún así, con los dos atacando y defendiéndose como cuando eran niños, los pigmeos seguían apareciendo como si fueran una gigantesca colmena de hormigas carnívoras. Lanzaban hechizos tan rápido que parecían ser un pequeño ejército en lugar de solamente dos magos. Pero eran superados por miles a uno, y cuando los pigmeos pasaban su guardia lo aprovechaban, sus uñas rasgaban piel y músculo tan fácilmente como un cuchillo caliente a la mantequilla. Gellert le advirtió de mantenerse alejado de la boca, su poder de mandíbula estaba fuera de escala, literalmente podían partir el metal con sus dientes. Incluso con el cuidado que estaba teniendo eran demasiados, uno logró pasar por debajo de su hechizo y cerrando sus mandíbulas casi le arranca todo el bíceps, solamente su experiencia y velocidad evitó que los dientes se cerraran sobre todo el brazo y se lo arrancara. Intentaron cerrarles el paso transfigurando el suelo, techo y las paredes cerrándoles el camino, pero los pigmeos encontraban caminos para seguirlos o destrozaban las paredes transfiguradas. Cuando lograron salir del castillo cerraron la puerta rápidamente y la reforzaron para que no pudieran destrozarla. Volvieron a correr, y casi se caen al escuchar las ventanas reventar cuando los pigmeos las usaron como puertas, pero eso no fue tan sorprendente como cuando el césped negro que los rodeaba de repente cobró vida intentando apresarlos y cortarlos. Técnicamente no era césped, no en verdad, pero parecía que era una parte de los pigmeos. Cerraron las rejas del castillo lo que detuvo a las bestias por un momento sus cabezas eran demasiado grandes para pasar por entre los barrotes, eso no los detuvo mucho tiempo cuando podían saltar con facilidad toda la reja. Cuando por fin salieron del césped que seguía atacándolos, Albus agarró el brazo de Gellert y activó un traslador. Ahora que estaba fuera de las salas pudieron escapar, aunque no sin haber recibido un castigo bastante severo, cayeron como dos costales sobre el suelo de la casa de seguridad que consiguió en Viena. Gellert a pesar de su estado era el menos lastimado así que se levantó rápidamente y revisó las heridas, la peor era la mordida en el bíceps izquierdo de Albus, sabiendo lo que causaba la saliva de los pigmeos rápidamente comenzó a curarlo, necesitarían algunos ingredientes para crear una poción, pero de momento eso era lo mejor que podía hacer. Se quedaron allí por 1 o 3 días, Albus consiguió los ingredientes y Gellert hizo la poción ya que Albus no la conocía.
Después de eso salieron de allí, no podían regresar directamente a Inglaterra ya que Gellert sería reconocido por sus característicos ojos monocromáticos, quizá también porque estaba junto a Albus. Ninguno de los dos sabía cómo moverse por medios mugles, así que no les quedó más remedio que ir moviéndose poco a poco de regreso. Una vez que llegaran a la costa norte de Francia o Bélgica, estarían lo suficientemente cerca para que Albus pudiera crear un traslador a Inglaterra o por último se colarían en algún barco que los llevara. Ya dentro del país sería sencillo moverse, Gellert aún tendría que esconderse, pero Albus tenía muchas casas de seguridad que servirían perfectamente para eso. ¿Cómo va la mordida?, preguntó Gellert saliendo del baño vestido para dormir. Bien supongo, respondió Albus casi dormido, no tengo idea de qué efectos produce la mordida de esos pigmeos, y no tengo idea de qué hace esta poción así que no tengo una referencia. Vaya, algo más que el gran Albus Dumbledore no conoce, se burló Gellert, siempre es grato ver que no eres perfecto. Albus frunció el ceño, nunca dije o di a entender que lo era. Oh, créeme, no necesitas decirlo, tu forma de actuar lo declara fuerte y claro, respondió el Grindelwald acostándose en su propia cama, eres tan controlador y crees que siempre tienes la razón, incluso cuando te equivocabas siempre encontrabas algo o alguien a quien culpar menos a ti mismo. Albus se quedó en silencio por un minuto antes de volver a hablar, no estamos aquí para que te quejaras sobre mis extensas fallas, regresó a ver a Gellert y se acomodó mejor en su cama, ¿qué más sabes sobre estos dioses? Ya te lo dije, no sé mucho, encontré varios escritos que los nombraban, incluso encontré una especie de pueblo, ruinas de un pueblo escondido en una cueva, era una vista impresionante, el tamaño de la cueva, era claramente una cueva repleta de magia ambiental. Miles de millones de cristales brillaban sobre mi cabeza, supongo que absorbían el calor del sol sobre la piedra en la superficie y eso las hacía brillar por el día, de todos modos, el pueblo era, viejo, muy viejo, no usaban un lenguaje que haya visto antes, era similar a los jeroglíficos de los egipcios, pero al mismo tiempo parecían runas, parecía que las palabras y figuras estuvieran vivas, negó con la cabeza, aún le asombraba ese descubrimiento, no sé qué decían, pero me llevaron a una especie de altar quizá, un tótem, no sé cómo llamarlo, era una estatua enorme de una criatura mágica, un ciervo, tenía la forma de un ciervo pero sus astas eran árboles gigantes. ¿Ese era uno de estos dioses?, preguntó Albus interesado. Gellert asintió, no estoy seguro, pero reuní algunas cosas que daban la impresión de que esta gente adoraba a este ciervo hace, no sé, miles de años, seguí averiguando y al parecer aún hay algo de este dios en nuestro mundo, en la India al parecer dio su bendición a alguna familia o algo así, como dije la información era demasiado poca para estar seguros. Me interesó así que seguí buscando, no era el único dios que existía, la poca información que pude recopilar me llevó a dar con un pueblo pesquero mágico en Islandia, se escuchaban rumores sobre un colosal pulpo o calamar en el mar de Noruega. El Kraken, murmuró Albus, habían encontrado algunos supuestos especímenes del animal mágico antes, todos muertos, y por supuesto existía el calamar gigante de Hogwarts, pero ninguno de ellos calzaba bien con la descripción de la criatura, ninguno alcanzaba en verdad el tamaño del Kraken. El Kraken, secundó Gellert, pensé que eran tontos, posiblemente vieron otros calamar gigante como el de Hogwarts, pero el tamaño que describían, bueno dejaba al calamar como un pequeño pez, sonrió divertido y negó con la cabeza, me dejé llevar un poco por su pasión, pero no esperaba encontrar nada en verdad, semanas en un barco que apestaba a pescado podrido y no vi nada, aunque al parecer hay algún tipo de pez mágico brillante en el mar de Groenlandia, nunca había visto algo como eso, no sabía de ningún pez mágico de ese tipo, y entonces, a lo lejos, tan lejos que cuando lo vi parecía solamente un espejismo o algo así, una especie de serpiente de mar se levantó y chocó contra el agua. Los marineros empezaron a gritar apuntando, hablaban sobre un tentáculo y que deberíamos agarrarnos a algo, se rió una vez más, pensé que habían perdido la cabeza, pero entonces vi venir la ola, era un maldito tsunami, un monstruo de agua gigante y nosotros estábamos en un diminuto barco pesquero, lancé todos los hechizos que me podían ocurrir para salir vivo de allí, sirvió, a duras penas, y los marineros eran expertos, montaron la ola como si lo hicieran todos los días.
Pero lo más asombroso de todo fue, mientras montábamos la ola, sentí la magia, como si la magia ambiental estuviera despertando, me quitó el aire, me tambaleé y casi caigo del barco, me agarré de donde pude y cuando levanté la cabeza, un puto ojo gigante incluso más grande que el barco de Durmstrang, fueron solo unos segundos, creo que estaba algo borracho por el aluvión de magia, pero ese ojo, hasta el día de hoy sigo viéndolo incluso en sueños. Se quedaron en silencio por unos minutos, de repente ya no tenían sueño, Albus sentía retortijones en el estómago y el frío de la muerte parecía atenazarlo, tragó saliva y se agarró la cabeza, maldición. ¿Qué pasa? Cuestionó Gellert confundido, ¿por qué tanto interés en estos dioses? Diciendo que fueran reales por supuesto. Albus lo miró por un momento en silencio antes de decidir que le convenía decirle todo. Poco después de que sentimos esa cantidad de magia extrema, Severus se acercó a mí y me informó que la marca se había oscurecido por completo, tragó saliva de solo pensarlo, creo que Voldemort de alguna manera, o tiene en su poder a uno de estos dioses o él mismo se convirtió en uno. Gellert abrió la boca y los ojos completamente asombrado, no sabía si había cómo convertirse en uno, o controlarlo, lo dudaba seriamente, pero de repente ya no quería estar allí, prefería estar encerrado en Nurmengard. Cressida Granger sonrió mientras veía todo el alboroto que podían hacer un grupo de chicas mágicas entrando por primera vez a un centro comercial, tenía entendido que no era la primera vez para Padma y Parvati, pero las dos se comportaban como si lo fuera. Hermione y Penélope, siendo ambas hijas de Muggles, fueron las que lideraron el camino y guiaron al grupo de chicas por los pasillos. Detrás de ella estaban los chicos, siendo chicos, incluso los adultos parecían volver a ser niños mientras corrían de un lado a otro, encantados principalmente por cosas como deportes, autos, música y otras cosas del mismo estilo. A su lado estaba Charity riéndose suavemente mientras veía a Harry correr de un lado para el otro junto a Blaise, Neville y Sirius. Sirius siempre ha sido un niño grande, se burló Andrómeda al otro lado de Cressida, ahora que sale por primera vez a este mundo, bueno, si su fascinación por la moto que consiguió en su adolescencia es una indicación, quizá queramos mantenerlo alejado de las tiendas de autos. El grupo de madres se rió al unísono atrayendo un poco de atención, principalmente porque todas eran hermosas por derecho propio, pero también porque Augusta no se dejó engañar para que su ropa fuera transfigurada. Ella era una mujer adulta con una feroz personalidad ya formada y que sobrevivió a 2 guerras mágicas, no había manera de hacerla cambiar de opinión. Al menos lograron que el sombrero con el buitre disecado se quedara en la casa, aún así, sus ropas llamaban más la atención que la belleza reunida por todas esas mujeres, también podía ser porque Augusta se movía como si fuera la mujer más importante del mundo. Dentro de poco grupos más chicos comenzaron a formarse y se dispersaron por el centro comercial, quedando de encontrarse en la puerta por la que entraron antes de nada. Cressida y Charity fueron las encargadas de comprar los boletos de avión para su viaje a Francia de la próxima semana. Sirius ya le había dado el dinero reunido por todas las familias para compararlos, con toda la gente que se había reunido, quizás sería más económico comprar su propio avión. Mientras tanto Estia, Tonks, Penny y Hermione ayudaban a la sangre pura que se paseaban por el pasillo con nada más que tiendas de ropa. Las más asombradas de todas eran Estia y Flora Carrow, que se unieron en este viaje como un intento por ver si podía haber algo con Blaise. Hasta ahora parecía que no había mucha química, pero ya verían más adelante. Aún así, pasaron como un tornado mientras veían ropa que les gustaba, se la probaban y la mayoría de las veces no la compraban. Aún así, con 15 chicas corriendo por ahí, las tiendas estaban vendiendo muy bien, y las chicas estaban comprando más ropa que nunca, especialmente las sangre pura. En el mundo mágico la ropa no era muy variada, tenían algunos estilos y colores, pero en el mundo Muggle había millones de estilos, colores, tipos. Ropa interior, ropa elegante que te hacía ver como un princesa sin estar puesta tanta ropa que parecía que no había niña dentro. Ropa deportiva, ropa para ir a acampar, a montañas nevadas, a la playa, eran tantas cosas que la vender tuvo un pequeño desmayo por un minuto, y el resto de sangre pura casi la siguió. Hermione se encargó de que no compraran más de lo que podían cargar y pagar, se les había pedido que cambiaran dinero mágico por Muggle, pero estaba segura de que nadie cambió lo suficiente para comprar todo lo que Lavender y Parvati estaban cargando. Estia, siendo una diseñadora de moda, ayudó a las chicas a elegir la ropa que mejor las complemente, también las enseñó cómo deberían combinar o qué ropa iba mejor para las diferentes temporadas. ¿Eras novia de Remus, cierto?
Preguntó Tonks mirando hacia afuera de la tienda en la que se encontraban. ¿Vienes de una familia sangre pura? Estia a su lado asintió. Sí, era novia de Remus. Las cosas no terminaron muy bien. Sonrió ligeramente y siguió la mirada de la chica. Y sí, vengo de una familia sangre pura. No le sorprendió ver los ojos de la chica puestos en su ex. ¿Cómo es que sabes tanto sobre moda? Cuestionó confundida, luego se dio cuenta que eso podría sonar grosero desde cierta perspectiva. No digo que solo por ser sangre pura no deberías saber nada de esto. Estia se rió suavemente y negó con la cabeza. Te entendí perfectamente, sé mucho de moda porque estudié en la universidad para ello. Suspiró sabiendo que tendría que explicar el trasfondo, especialmente por la mirada curiosa de animadora. Como puedes saber, la última guerra no fue buena para nuestro grupo. Remus y yo terminamos de mala manera, así que, creo que me escondí en el mundo Mugle, pero no tenía cómo valerme por mí misma. Me tomó un tiempo, pero aprendí a vivir en el mundo Mugle, y cuando estaba segura de que podría valerme por mí misma decidí entrar en la universidad. Tuve algunos tropiezos, eso de prácticamente no existir en el mundo Mugle no te abre puertas, pero lo conseguí. Encontré algo que me apasiona y disfruté estudiarlo, así como estoy segura que disfrutaré trabajando en ello. Tonks volvió a mirar hacia afuera donde Sirius arrastraba a Remus hacia algún lado. No entiendo, Remus parece tranquilo. Sí, pero tiene un lado rebelde. Es un buen hombre, confiable, responsable y respetable, pero también es terco y tiende a cerrarse. No acepta mucho lo que otros le dicen. Se encogió de hombros. Supongo que fue así desde niño, ya que tuvo que valérselas por sí mismo después de la muerte de sus padres. Le dio una mirada intensa a la chica y volvió a suspirar. Mira, no te voy a decir que no, intentes lo que tienes en mente, tendrás que cometer tus propios errores y aprender de ellos, pero quiero que pienses correctamente en lo que te voy a decir. Tonks la regresó a ver algo sonrojada por lo que la mujer implicaba. No es que estuviera mal, no muchos hombres, o mujeres, llamaban su atención y Remus fue uno de ellos. Como dije, Remus es muy cerrado y no da su brazo a torcer. Si yo, una mujer mayor, no pudo cambiar su modo de verse a sí mismo, ¿qué te hace pensar que lo harás? Levantó la mano ante la mirada airada de la chica. No lo digo por quién eres, lo digo por tu edad y por cómo es Remus. Una mujer menor, por más decidida que sea, es imposible que lo controles. Volvió a encogerse de hombros. Por supuesto, solo te puedo dar esto de mis experiencias. Haz con ellas como te plazca, inténtalo si quieres y espero que tengas suerte y logres lo que yo no pude. Antes de que Tonks pudiera comenzar a pensar en eso, las chicas volvieron por ellas para continuar con las compras y todo el asunto quedó en segundo plano, de momento. Para cuando llegó la hora del almuerzo, todos se reunieron en la puerta de entrada. Ari estaba quejándose de que se moría de hambre, así que fueron al patio de comidas, donde para sorpresa de todos los sangre pura, había tanta gente que a duras penas podías caminar sin golpear a alguien. También había locales de comida como personas que las buscaban, y los olores, uno pensaría que sería asqueroso, toda esa mezcla, pero en su lugar solo les daba más hambre. Cada local que pasaban olía aún mejor que el anterior, querían probarlo todo. Los adultos responsables no los dejaron, pidieron algo para cada uno. Así que tuvieron que elegir lo que más atractivo les pareció o más les daba ganas de probar. ¿Entonces ya tenemos los pasajes?, preguntó Sirius comiendo su hamburguesa a un lado de su novia que comía sushi, algo que ni siquiera sabía que existía. Crecida asintió comiendo carne con menestra. Sí, la encargada estaba muy sorprendida, pero nos dio un descuento por todos los pasajes que estábamos comprando, incluso ofreció un paquete vacacional bastante atractivo. Algo que no necesitamos ya que tenemos casa y adobe, se burló Charity, playa privada y podemos ir a donde queramos en verdad. La Granger mayor asintió de acuerdo, aunque ese paquete era muy tentador. Nunca en su vida había recibido una oferta como esa y había viajado bastante, pero cuando podían usar un poco de magia y viajar desde Niza donde los Potter tenían una casa veraniega, a París donde los que tenían la casa eran los Black, bueno, no tenía sentido, podían ver todo lo que Francia tenía de interés y más. No puedo creer que vaya a Playa Paloma. Quizá podamos conocer algún famoso o algo así. Crecida comenzó a hiperventilar ante la idea. Había escuchado y leído mucho sobre la prestigiosa y costosa playa francesa, donde personas como Brad Pitt vacacionaban. Nunca pensó que iría algún día. Espero y os haya gustado el vídeo. Los specpines del vídeo son míos y si os gustaron me gustaría que lo comentarais, y si os gusta el nuevo formato haré lo que pueda para hacerlo. Gracias por ver. Se despide el peor fanfictero.